14 de Marcos. Y vamos a continuar en Marcos, ¿verdad? Y el domingo, pues, es el culto de resurrección. No se los pierda todos estos cultos, hermano, porque Dios nos está ministrando, nos está hablando y vemos su gracia con nosotros. Y como les decía, todos los días es un reto para nosotros. Y tenemos que luchar en la fe porque la necesitamos, hermano, ¿verdad? No es fácil cuando uno habla de creer, pero no es fácil decir crea a vivirlo. Entonces, todos nosotros seremos confrontados tarde o temprano en lo que decimos que creemos, ¿verdad? Y a mí me acaba de suceder. Me pasó el jueves, si no me equivoco, fue jueves o viernes, o miércoles, algo así, o martes fue, perdón, martes. Que yo tenía una cita con mi doctora, tenía casi 4 años de no ir, imagínense. Y yo fui creyendo que estaba sano, y fui porque me dice mi esposa, si no vas, la vas a perder, me dice. Te van a sacar de la lista, porque ya me había mandado a amenazar de que si no me presentaba, me sacaba de la lista. Y dije yo, bueno, yo estoy sano, dije, voy a ir. Hermano, ¿y cuál fue mi susto, hermano? Que la presión la tenía altísima. Y yo ni cuenta me daba. Yo creía que estaba, yo sentí un dolorcito en la espalda. Pero yo decía, ¿qué será eso, verdad? Y me ponía a tomar agua y tomaba agua. Y sabe que cuando la presión no me bajaba de 200, me la tomó 6 veces y cuando la presión no me bajaba y me dice, te tengo que mandar a emergencia, me dijo, se me disparó a 225 en ese momento. Me puse colorado y yo no sé cómo no me desmayé. Y entonces yo decía, Dios mío, decía yo, ayúdame, porque yo no, imagínense, yo estaba en medio del día, yo pedí permiso para ir a ir con ella. Y yo tenía que regresar de nuevo al trabajo. Y entonces yo decía, doctora, no puedo, es que no puedes manejar así como estás, me dijo. Te tengo que de aquí llamar la ambulancia y llevarte a emergencia, me dijo, mandarte a emergencia. Hermano, mire, yo fue una lucha y yo me ponía la mano en la cabeza porque decía, Señor, que me baje esta presión, que me baje. Usted me hubiera visto, hermano. Total, hermano, mire, que la convencí, le dije, doctora, yo estoy bien, doctora, yo ahí le argumenté, la convencí, me dejó ir a casa, hermano, mire. Y yo pasé esa tarde, yo no quería tomar medicamento, y le dije, doctora, está bien, le voy a aceptar el medicamento. Bueno, para no cansar, hermano, me dijo, regresé en 2 días, me dijo, si en 2 días no te baja a 190, me dice, te hospitalizo, me dijo. Wow, hermano, eso fue martes, yo regresé jueves. Y el otro reto era que el jefe no me quería soltar. Y entonces le dije, mira, tengo una carta de la doctora, le digo que no puedo manejarle, estoy mal. Y bueno, me dejó ir, hermano, para no cansarle, llegué. Y yo, Dios mío, me voy a ir en ayuna, dije yo, para que la presión me baje. Me fui en ayuna, 3 días casi ayunando yo. Y llegué, hermano, y me bajó lo más a 166. A eso me bajó. Cuando ella me dijo, no me convence, me dijo. Porque esto es emocional, me dice, lo tuyo te va y te sube, en cualquier momento te llega otra vez a 200, me dijo, no, no, ahora mismo me dijo, te vas a la farmacia y compras la pastilla y te la tomas hoy mismo, me dijo, sí, y te voy a mirar Easter Monday, que es este Monday, te voy a mirar, me dijo, porque si no baja, me dijo, esa licencia hay que suspenderla, me dijo, hermano, oiga usted, y todos nosotros, mire, tarde o temprano seremos confrontados, y allí es donde usted tiene que demostrar en quién usted cree. Y yo sí fui, ya tengo 2 días de estar tomando de la pastillita. Y con mi aparatito ahí midiéndome la presión a cada momento. Y sí, me ha bajado, gracias a Dios. ¿Sabe cuánto la tenía hoy? Gloria a Dios, hermano. La tenía 125 hoy esta mañana. Increíble, hermano. La gloria se la doy al Señor. Y le voy a mostrar a la doctora que sí, Dios puede, porque ella no me dio esperanza. ¿Sabe qué me dijo? Lo tenés en tus genes, me dijo. Y aunque pareje el café, aunque pareje esto, me dijo, la presión va a seguir ahí. Me dijo, tenés que tomar medicamentos. Yo le voy a mostrar a ella que el Cristo de nosotros puede, gloria a Dios. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Porque todos nosotros, tarde o temprano, seremos confrontados. Cuando nos llega el momento donde usted sabe que allí no hay medicamento, no hay nada, porque hermano, ni con medicamento. Me lo dijo, que hay veces ni con el medicamento. Así que yo se lo digo, no es fácil hablar de fe a vivirla. Es otra cosa. Y vea lo que vamos a leer ahora. Marcos 14. Vamos a ir ahí
¿Cuántos están en Marcos 14? El Cristo que nosotros tenemos está vivo. Gloria a Dios. Voy a leerles a partir de los versos que quedamos el domingo pasado, y es los versos 53. Hay unos dos versículos ahí que quedan en medio, que hablan de un joven que huyó. Dice que huyó, estaba con una sábana, el pobrecito salió huyendo y le quitaron la sábana y tuvo que huir desnudo, ¿verdad? Dice la Biblia ahí. Y yo he predicado esos dos versículos de ese joven que no sabemos quién es. Algunos comentaristas dicen que es Marcos, el que escribe el mismo evangelio, porque Marcos se corrió cuando Pablo lo llevaba al primer viaje misionero, ahí en el capítulo 13 de Hechos. ¿Se acuerdan de Marcos? Juan Marcos se regresó y Pablo ya no lo quiso en el segundo viaje, hasta se peleó con Bernabé y se dividieron. Eso está ahí en el libro de los Hechos. Pero vamos a dejar un poco a ese joven, ¿verdad? Y vamos a concentrarnos en el 53 y vamos a concluir en el 65. El viernes se va a continuar con la cena y se va a hablar de lo que pasó allí. Y el domingo terminamos hablando de la resurrección, ¿verdad? De su muerte y su resurrección. Vamos a leer el 53. Dice, el tema es Jesús ante el concilio. Ahí estamos, Jesús ante el concilio. Ahí vamos a hablar hoy. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron. Vaya viendo usted todo eso. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él. Siguieron con el asunto de dar testimonios falsos, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. No comprendieron que hablaba de su muerte, del templo de su cuerpo. Ellos pensaban que era el templo que estaba ahí de Herodes en Jerusalén. Pero ni aún así concordaban en el testimonio, imagínese usted. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Qué tremendo. Pues déjeme explicarle un poco, porque algunas veces nosotros leemos esto en la Biblia y lo hemos leído muchas veces, pero precisamente para eso estudiamos, para aprender, ¿verdad? Vamos a explicarle esto para que usted entienda más o menos todo lo que tenía que ver con todo lo que se conoce a la luz de la Biblia, como el Sanedrín, que se menciona ahí en la Biblia, que usted lo lee bastante. Pues eso se componía por lo menos de 3 grupos. Estaban los saduceos, los fariseos y los escribas. Y para el conocimiento de ustedes, estos no se ponían de acuerdo, creían diferente. Por ejemplo, los saduceos era la clase más alta, eran los ricos, eran
de donde venía toda esa manipulación del control del templo, de los sacrificios, y se había hecho un comercio en el tiempo de Jesucristo. Por eso usted ve en la Biblia que Cristo entra al templo y voltea las mesas, y eso lo hemos leído muchas veces, lo hemos estudiado. Y Jesús les dice que han convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Imagínense. ¿Por qué? Porque los saduceos manipulaban la venta de los corderos, la venta de las palomitas, de todo eso para negocio. Pero aparte de eso, los saduceos en su teología estaban divididos con los otros, que eran los fariseos. Porque los saduceos creían que no existían los espíritus. Ellos decían que no había resurrección de muertos, que no existía vida después de la muerte. Imagínese usted. Pero los fariseos creían en la resurrección de muertos y en la cuestión de ángeles, creían en los ángeles, los saduceos no creían, y entonces estaban divididos. Y los escribas era la clase de los literatos o lo que se conoce como los amanuenses, los escritores. En ese entonces no había imprenta. Los escribas eran los que escribían las escrituras a mano, por eso se dice amanuense. Escribían las escrituras y revisaban cada tilde y cada coma de las escrituras. Eran gente muy preparada. ¿Y qué pasa? Ellos querían eliminar a Jesús. Querían deshacerse de Jesús. ¿Y por qué? Sencillamente por celos. Porque Jesús tenía al pueblo con él. Dice la Biblia que las multitudes lo seguían. Claro, algunos lo seguían porque alimentaba con panes y peces, ¿verdad? Pero otros lo seguían por los milagros, porque buscaban sanidad y bueno, dice la Biblia que multitudes lo seguían. Y otros obviamente lo seguían de corazón y creían en lo que él predicaba y sabían que él era el Hijo de Dios. Y entonces la pregunta que viene, ¿por qué cree usted que no lo arrestaron públicamente? Porque este concilio lo componían esos tres grupos, ¿verdad? Este concilio sabía que si lo arrestaban en público, en plena luz del día, el pueblo se les venía encima. Por eso planearon y buscaron la forma cómo arrestarlo de otra manera. Ellos querían deshacerse de Jesús. Y ahí es donde aparece Judas. Y Judas se ofrece a entregarlo. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Judas se aparece ofreciéndose a entregarlo? Bueno, esa es otra historia. Judas, como decía el domingo, después de ver todo lo que miró y convivir con él, hermano, es inconcebible cómo lo pudo traicionar. Sabemos que estaba escrito, pero nos cuesta entender eso. Pero Judas se cree que era de un partido político que se llamaba los Zelotes, y que Judas quería un Cristo, como todavía lo esperan en Israel, un Cristo que se aparezca, un Mesías, porque la palabra Cristo es ungido, que se aparezca y liberte a Israel de toda la miseria que está pasando. Y así esperaban ellos a un Mesías. Y cuando Judas, según pues no lo dice la Biblia, pero hemos estudiado, cuando Judas miró que Cristo era otra línea la que llevaba, se desanimó, se llenó de amargura y lo traicionó. Pero ¿por qué de madrugada llegaron los alguaciles o los soldados a arrestarlo? Porque recuerde que en ese entonces todos vestían de túnica y todos andaban tapados. ¿Se ha fijado que se ponen en las películas que dan, no? Se ponen así tapaditos y andan todos de túnicas. Entonces se confunden, y todos de barba. Los hombres todos de barba. Imagínese usted. Entonces, ellos decían, la única manera, decía este concilio, de poderlo agarrar es de noche. Pero ¿cómo lo reconocemos? Si todos se parecían. O sea, todos caminando en la calle, todos de túnica, imagínese usted. Y como yo con ciertas culturas, hermano, que todos andan en turbantes. Y entonces yo digo, ¿será el de ayer? ¿Será el de hoy? ¿Cuál será este? ¿Verdad? Porque todos andan enturbantados, ¿no? Y todos con barba, ¿no? Y entonces, ¿se imagina usted? En ese tiempo todos con esas cosas ahí tapados, el velo ese que se ponían, y todos de túnica. Entonces decían ellos, ¿cómo lo reconocemos? Y estaban en ese dilema.
cuando de pronto aparece Judas. Yo se los entrego. Y lo entregó de madrugada. Y claro, Judas lo conocía bien, porque Judas había andado con él más de 3 años y medio. Y cuando Judas dice, yo el que bese, ese es. Claro, en la madrugada, en la penumbra, él se acercó, lo besó y le echaron mano a Jesús. Ahora, como les decía, estos 3 grupos no se entendían entre ellos mismos. Pero para lo malo, para la maldad, sí se unieron y se entendieron. Y eso se repite. Hay gente que no se comprende entre ellos mismos. Familias que no se entienden entre ellos mismos. Pero para la maldad se unen. ¿Ha visto usted ese tipo de gente? Claro que sí. Y aquí sí se pusieron de acuerdo. Paguémosle a Judas y que Judas lo entregue. Y sabe, hermano, Jesucristo, antes de ir a comparecer ante Herodes, ante Pilato, lo primero que compareció fue ante Caifás, que era el sumo sacerdote, y Anás. Y ese es otro estudio, que por qué habían 2 sumos sacerdotes cuando solamente era uno. Bueno, eso lo explico otro día, porque si no, no termino. Porque la Biblia dice que era uno, era Aarón, pero habían 2 en el tiempo de Cristo. Y es otro estudio, quizás un día lo vamos a estudiar. ¿Por qué habían 2? Y lo llevan, hermano, de madrugada. Imagínese usted, de madrugada. Ahora vamos a entrar en los detalles. Dice la Biblia que lo llevan y comienzan y van a buscar testigos falsos. Y allí vemos, antes de llegar a esa parte donde Pedro dice que lo seguía de lejito, porque el pobre Pedro pues ya andaba muerto de miedo, y después lo negó. Se fue a calentar por ahí con... Yo usted ya le dio la historia, pero no voy a tocar esa parte, voy a concentrarme en la otra parte. Y comienzan a buscar a testigos falsos. Mire, ¿hasta dónde llega el cinismo, diría yo? De que estos religiosos, porque déjeme decirle, hay veces usted quizás no entiende todo esto. Estos eran los que enseñaban la ley al pueblo, la ley espiritual. Y ellos querían ser nítidos en todo lo concerniente a lo religioso, sin importarles la maldad que estaba en el corazón de ellos, porque para serles sinceros, el propósito de ellos de eliminar a Cristo era por celos, porque Cristo les estaba quitando el pueblo. Ellos miraban que las multitudes lo seguían y ya como quien dice, bueno, ¿quién va a pagar los impuestos de aquí? ¿Quién nos va a dar, quién va a sacrificar esto? Ya no vamos a vender más animales, ya se nos va a caer el negocio, el comercio. Habían hecho de la religión que prácticamente eran los que tenían que transmitirle al pueblo la palabra, comercio, como dice la Biblia. Habían hecho comercio, como dice el apóstol Pedro, que actualmente, hermano, ni hablemos de eso. Se ha vuelto un comercio, cuando esto no es un comercio. Y entonces, decían ellos, ¿cómo hacemos? Tenemos que cumplir la palabra. Se buscaron testigos falsos, porque ellos querían decir, estamos actuando conforme a la ley. Y dice la Biblia que todos los testigos, pero lo acabo de leer, ninguno de ellos era coherente, no se ponían de acuerdo. Comenzaban a decir, bueno, que hizo esto, y dice, y no concordaban ninguno de los testimonios. Y mire, había una ley que está en la Biblia, eso es Deuteronomio capítulo 19, vamos a ir a Deuteronomio 19, donde nada se podía hacer, no se podía condenar a nadie, al menos que no fuera probado por 2 o 3 testigos. Y ellos, como eran los doctores de la ley, ellos decían, no, tenemos que hacerlo conforme a la ley. Aunque en el corazón de ellos sabían que estaban haciéndolo por envidia, por celos de deshacerse de Jesucristo. Y vea lo que dice Deuteronomio 19, perdón. Deuteronomio 19, verso 15. ¿Verdad? Mire lo que dice. Deuteronomio 19, verso 15.
había una ley que ellos la conocían. Y eso es lo que voy a leer yo ahorita, ¿verdad? 19:15. Miren lo que dice. Ahí lo dice claro. Leyes sobre el testimonio. Déjenme leerle unos versos. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Era una ley, aquí está. Entonces dijeron ellos, busquemos testimonios. Por eso dice Marcos, comenzaron a buscar testimonios y estos venían, hablaban, y lo peor era que cuando se examinaba el testimonio, dice que no concordaban. Imagínese usted. Eran falsos testimonios. Y entonces siguieron y siguieron y siguieron buscando, porque decían ellos, hay que usar la palabra. Mire qué hipocresía, hermano. Mire, hay que aplicar la palabra, porque ellos eran los doctos en la palabra y conocían esto que les acabo de leer, porque ellos eran doctos en esto, ¿verdad? Entonces, estos no se ponen de acuerdo, busquen a otros. Y venían otros también falsos. Hermano, no había forma de poder acusar a Jesucristo, porque Jesucristo era Dios encarnado y no se podía equivocar. Era el Hijo de Dios. Todo lo que hicieron fue, como decimos nosotros, chueco. Todo falso. Y entonces, cuando ellos ven que todo eso es falso, que no funciona, se levanta el sumo sacerdote en medio de todo eso. Eso fue en la madrugada. Se levanta y dice, en el versículo 60, oiga esto, le dice a Jesús, le preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Dice que él callaba. Esa característica la vemos en Jesús en todos los juicios. Más adelante, en el próximo estudio, se va a estar viendo los 3 juicios que Jesús pasó después de este. Estuvo frente a Pilato y a Herodes. Y cada juicio era por lo menos de 3 horas. Y Jesús callaba. ¿Y por qué callaba? Porque se va a cumplir lo que dice Isaías 53. Enmudeció, dice, y no abrió su boca. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el sumo sacerdote le dice, ¿por qué callas? Y le hace otra pregunta. Le dice, ¿eres tú, el verso 71, eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Mire la pregunta que le hace. Y aquí sí Jesús tiene que responderle en el 62. Verso 62. Y le dice Jesús, yo soy. Y no solo le dice yo soy, sino que le dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Ahora, usted ha leído esta frase en la Biblia, el Hijo del Hombre, pero hay veces la pasamos por alto. Y cuando escuchamos y leemos el Hijo del Hombre, a veces hay confusión y creemos que cuando dice el Hijo del Hombre se refiere a que Jesús nace por el ámbito humano a través de María y José. Y que por el otro lado la Biblia dice el Hijo de Dios se refiere a la parte donde Cristo es el Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo, pero no es así. La frase el Hijo del Hombre, estos sacerdotes la conocían bien. Vea lo que dice el 63, ya se la voy a explicar. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, escuche, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? 64, verso 64. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? ¿Y a qué se refería? Que cuando se decía el Hijo del Hombre, solo se podía atribuir a Dios. Y cuando la Biblia habla que vendrá sobre las nubes del cielo, eso solo era posible a Dios. Porque la Biblia testifica y dice que nuestro Dios cabalga sobre las nubes. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dice el Salmo 68, verso 4, hasta lo cantamos nosotros. Al que cabalga, dice, sobre los cielos. Solo se aplica a Dios cuando usted lee la Biblia y dice el que cabalga y que las nubes son su forma de transporte, solo se refiere a Dios. Y cuando Cristo dijo,
Veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Jesús estaba citando Daniel capítulo 7. Vamos a Daniel capítulo 7 para que usted vea. Y esto lo sabían estos sacerdotes. Daniel capítulo 7. Y esto fue lo que para ellos fue la blasfemia y que por eso lo condenaron. Por decir la verdad. Porque es cierto, Él es el Hijo de Dios. Daniel capítulo 7, verso 13. Mire, esto lo había profetizado Daniel, hermano, muchos años antes de que Jesús aparezca en escena. Daniel 7, verso 13. Mire lo que dice. Y márquelo ahí en su Biblia porque cada vez que nosotros nos paramos aquí le estamos enseñando, le estamos predicando y es para que usted se edifique. Porque aparecen muchos por ahí diciendo que Cristo no es Dios y lo quieren poner en un ámbito normal. Y aquí estos dos versos le va a probar a usted y Cristo mismo de sus propios labios se lo está diciendo nada más que a la casta, a la cuna religiosa, a los que sabían y conocían la ley de que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire lo que dice el verso 13. Daniel 7, 13. Si alguien se aparece diciéndole a usted que Cristo no es Dios, léale esto. Y léale Marcos que estamos estudiando. Vea lo que dice. Lo tienen. Miraba yo en la visión de la noche, dice el profeta Daniel. Y he aquí con las nubes del cielo, escucha eso, vea, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que es tipo del Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él, del anciano de días. Y le fue dado dominio, escuche, a este que venía en las nubes, que es Jesús. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, oiga eso, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La gloria sea para el Señor. Cuando Cristo se para frente al sacerdote y le dice, yo soy, le dice. Y veréis al Hijo del Hombre, le dice, viniendo sobre las nubes del cielo. Eso le indicaba al sacerdote que todo el dominio, todo el poder, todo el control estaba frente a él en la persona de Jesús. Y él dijo, blasfemia, dijo, y rasgó sus vestiduras. Como quien dice, han escuchado, les dijo a los que estaban con él, porque todos sabían lo que estaba diciendo Jesús. Todos habían leído esas profecías de Daniel y sabían que ese que cabalga sobre las nubes era el que se le había entregado todo dominio, todo poder, y su dominio, dice la Biblia, es eterno para siempre. Cuando oyeron, dijo el sumo sacerdote, ¿qué más necesitamos? Todos estos testimonios que ustedes han oído, que aunque no estaban coherentes, pero ¿qué más queremos? Y vea de nuevo Marcos, capítulo 14, vuelva a Marcos. ¿Y qué sucede, hermano? Ellos mismos dijeron, este es digno de muerte. Ahora, yo le hago una observación a usted. ¿Estaba Jesús mintiendo o estaba Jesús diciendo la verdad? Él era, hermanos, el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. Y sabe, hay un estudio que es más profundo, pero que hasta hoy no se puede entender. Se le llama la unión hipostática de Cristo. Quizás un día lo estudiamos. ¿Qué significa eso? La unión hipostática de Cristo. Hasta ahora, hermano, no se puede entender. Yo creo que ni se entenderá hasta que salgamos de este cuerpo, tal vez. De que Jesús era todo hombre, humanamente hablando, pero que a la vez Jesús es todo Dios. Y sabe que Pablo, que era un prominente estudioso, hermano, Pablo dijo, ¿por qué tenemos este misterio?
que Dios se reveló en carne, dijo Pablo. ¿Se acuerdan de ese pasaje que está en las cartas de Pablo? Se reveló en carne, dijo, y se manifestó amándonos, dando su vida por nosotros. Hermano, es muy difícil que usted y yo podamos comprender cómo ese Dios tan poderoso se dejó escupir, se dejó golpear, se dejó matar, y todavía en la cruz pidió perdón por sus enemigos, los perdonó, los amó y todavía nos sigue amando. Y yo cuando veo eso, yo leí un libro hace años de un escritor chino que se llama Watchman Nee. Y Watchman Nee describe de una manera tan maravillosa esa parte del sufrimiento de Jesús. Y decía este escritor, si tú tuvieras un revólver cargado, dijo, en tu cintura, y alguien viene a golpearte, ¿te dejarías tú golpear sabiendo que tienes un revólver en tu cintura cargado, listo? Tú sacarías ese revólver y te defenderías, dijo Watchman Nee. Y puso el ejemplo con Jesucristo. Dijo, Cristo era el Hijo de Dios. Dice Colosenses, toda la deidad estaba corporalmente en él. Y imagínese usted, qué tremendo, solo dice Colosenses. Toda la deidad en él. Y él mismo lo dijo, le dijo a Pilato, si yo quisiera, le dijo, yo mandaría y ahorita mismo vendrían legiones a defenderme. Pero ese Cristo, hermano, se dejó crucificar, se dejó escupir, se dejó matar. Y lo que es peor, han pasado más de 2000 años. Y todavía hoy en día, hermano, la gente se sigue burlando. Es increíble cómo han hecho películas burlándose de Jesús. Usted ve los cantantes de rock quemando las Biblias. Me acaban de contar de una persona que estaba presa y se fumó todo el Nuevo Testamento. ¿Y sabe cómo se lo fumó? Sacaba las hojitas, envolvía la marihuana y mire, y se fumó todo el Nuevo Testamento, hermano. Oiga, porque en las cárceles se llega y se les regala, pues, ¿me entiende? Llegan las iglesias y la gente, hermano, se sigue burlando de Jesús. Y yo digo, ¿por qué no se burlan de otros dioses, pero se burlan de Jesús? Y mire, lo que es tremendo, hermano, aún Jesús todavía con todo y eso lo sigue amando a la humanidad. Y todavía sus juicios no han venido como la Biblia lo enseña. Que va a llegar un día que esto va a ser terrible, el día que Cristo aparezca, hermano. ¿Sabe que le preguntaron a esta cantante famosa, Madonna? Madonna con un crucifijo se presentaba así en los shows y le preguntaron que si era cristiana porque andaba, usted sabe que hay gente que anda con un crucifijo y la gente cree que son cristianos porque anda con el gran crucifijo. Y entonces le preguntaron que por qué andaba esa cruz. Y dijo ella, ¿es cristiano usted? Le preguntaron, imagínese usted. ¿Y sabe qué dijo? No, dice, me gusta andar a los hombres desnudos en el pecho, dijo. Así respondió esta sinvergüenza. Me gusta andar hombres desnudos colgados, dijo, en mi pecho. Hermano, y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no se cuelgan a Mahoma? ¿Por qué no se cuelgan a Budas? Y todos esos dioses inventados de la gente. ¿Por qué Jesús? Yo estaba en Ottawa cuando recién llegué yo a Ottawa, había pasado un concierto y esto que un joven me lo contó que se convirtió al Señor. Había llegado ese grupo, no sé qué grupo era, de unos que enmascarados, hermano, horrible. Y este joven me contó que en el shot quemaron las Biblias, las agarraban y las quemaban en el espectáculo, en Ottawa. ¿Y para qué le cuento de cosas terribles que se hacen en contra de Dios? Aún con todo y esto, hermanos, mire, termino leyéndoles el 65, vea usted. Dice, y cuando oyeron esto, declararon que era digno de muerte. Y oiga el 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro. ¿Qué le parece? Y a darle de puñetazos y a decirle,
profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. No se defendió, no reclamó, ni murió amargado con todo lo que le hicieron. Y al final todavía dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ese es el Dios que usted tiene y que yo tengo, que nos ama más de lo que usted se imagina. Pero ¿qué será, hermanos? ¿Qué será el día que Cristo, como Él dijo, veréis al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo? Y eso se va a cumplir, eso está en el libro de los Hechos, capítulo 1. Jesús dijo, los ángeles aparecieron y dijeron así, le dijeron a los apóstoles: como lo habéis visto ir en esa nube. Eso está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1. Así regresará, aleluya, y escúcheme, para establecer su dominio aquí, como dice el libro de Daniel, sempiterno, eterno, y que gobernará, dice la Biblia, con vara de hierro. Gloria a Dios. Ahí dice que temblará el valiente, hermano. Allí temblarán los hombres grandes, los magnates, cuando aparezca Jesucristo. Póngase de pie, gloria a Dios. Más nos vale que nosotros hoy en día, que estamos recordando esto, seamos gente humilde, temerosa de Dios. Y como dice la Biblia, que nos acerquemos a Él con un corazón humilde, sincero. Porque quizás yo nunca voy a entender por qué me ama tanto el Señor. ¿Por qué se dejó escupir? Se dejó golpear. Porque si Él se hubiera resistido, todos nosotros nos hubiéramos perdido. Tuvo que entregarse. Y aún todos estos sacerdotes y fariseos y escribas que lo golpearon y lo escupieron, aún son parte del perdón de Dios. Imagínese usted, hermano. Si Cristo perdonó a todos estos que lo escupieron y lo golpearon, ¿cómo no nos perdonará a nosotros? No porque seamos buenos, pero quizás no hemos llegado hasta ese nivel de maldad. Por lo tanto, déjeme decirle a todos los que están aquí, que usted se siente mal, se siente culpable, déjeme decirle, Dios le ama. Y no importa lo que usted haya cometido, Él le ama. Y si usted ha venido esta mañana, no ha venido por casualidad, ha venido para escuchar que ese Cristo se entregó por usted y que le quiere perdonar, le quiere restaurar. Cierre sus ojos y oremos. Y acuérdese que no hay un amor tan grande como el amor de Cristo. Y Él le quiere en este día rescatar, le quiere perdonar. Padre, yo oro por tus hijos, mi Dios. Pido que nos ayudes a comprender la magnitud de tu amor, Padre. Si yo como humano me cuesta entenderlo, Padre, que teniendo todo el poder en tus manos, no recurriste a defenderte, mi Dios, cuando tú lo podías hacer en un momento, en un instante. Te dejaste golpear, Padre. Te dejaste escupir. Te insultaron, te desnudaron, todo lo que hicieron, Padre. Porque sabías que en tu espalda estaba toda la humanidad, Dios mío. Todos nosotros nos hubiéramos perdido si tú no hubieras soportado todo ese suplicio, Padre. Por lo tanto, estamos profundamente, eternamente agradecidos, mi Dios. Porque fuiste valiente hasta el final. Tuviste en esa cruz hasta el momento final y dijiste: consumado es. Dando a entender que teníamos derecho al perdón, a la salvación. Aleluya. Y tú dijiste: está consumado, está hecho.
Por lo tanto, hoy en día aceptamos ese perdón, Padre. Aceptamos esa salvación. Yo te pido en este día, mi Dios, que todo aquel que no ha aceptado esa salvación, ese perdón tuyo, en este día lo hagamos, mi Dios. Que te digamos, Padre, soy libre de pecado. Soy libre porque tú me has perdonado, porque tú me amas. Diste tu vida por mí, Señor. No debo de cargar con esta culpa. Te entrego mi vida, Señor, te entrego mi corazón para que reines en mi vida y seas todo para mí, Señor. Padre, oro por cada persona en este día y que el que no te ha dado el corazón, que te lo entregue hoy, mi Dios. Y que estos días sean para reflexionar, para acordarnos de que tú eres el Dios de la gloria, el Dios que cabalga sobre las nubes, el Dios sempiterno, el Dios que tiene dominio y control sobre todas las cosas. Te doy la gloria y la alabanza en este día, Padre, para la gloria de tu nombre, mi Dios. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias. Aleluya.